Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un saludo para quienes están viendo esta transmisión en vivo y quienes la ven de forma sincrónica. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad llamada La pandemia en perspectiva histórica, política y cambio social. En esta actividad analizaremos las implicaciones políticas y sociales que la pandemia ha generado en los países centroamericanos. Interesa en esta ocasión abordar el papel de la gestión gubernamental, ya no tanto en el campo sanitario y de la salud pública, sino más bien en el campo socioeconómico. También pretendemos estudiar los roles asumidos por el capital privado y los movimientos sociales en medio de la crisis. En otro sentido, se busca comprender el contexto de la desigualdad y pobreza en el cual se ha desarrollado la pandemia, la violencia hacia la mujer y la discriminación hacia diferentes grupos sociales. Para analizar todos estos temas tan interesantes, tendremos la presencia de Carlos Gregorio López Bernal, quien es historiador y escritor salvadoreño, es docente e investigador de la Universidad de El Salvador, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, ha publicado trabajos como Mármoles, Clarines y Bronces, fiestas cívico-religiosas en El Salvador, siglo XIX y siglo XX, y tradiciones inventadas y discursos nacionalistas. También el imaginario nacional de la época liberal en El Salvador, 1876-1932. Contaremos también con la presencia de Rolando Canizales Vigil, quien es historiador, docente en la licenciatura de Historia y en la maestría de Historia Social y Cultural de la UNAM. Imparte las materias de Historia Social, Métodos de Investigación Histórica y Seminario de Investigación. Ha publicado e investigado sobre la política agraria del Estado hondureño durante la primera mitad del siglo XX, las relaciones de los sistemas agrarios locales con la agricultura industrial del banano y los movimientos sociales de la historia política contemporánea. Y estos trabajos serán comentados por Patricia Alvarenga Benutolo, quien es historiadora y catedrática de la Universidad Nacional en Costa Rica. Realizó sus estudios de doctorado en Historia en la Universidad de Wisconsin. En la última década ha dedicado sus investigaciones a estudiar las relaciones interétnicas, los movimientos sociales y la construcción de las relaciones de poder en Centroamérica. Entonces, con este panel de lujo que tenemos hoy, les invitamos a participar con sus comentarios, con sus preguntas a través del chat y disfrutar de esta actividad. Le doy la palabra a Carlos Gregorio López Bernal, quien tendrá 15 minutos para hacernos su exposición. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias a los asistentes al seminario. Lo que trataré de presentar es una síntesis, yo diría, muy apretada de las acciones que se han generado desde el Estado salvadoreño para ir enfrentando esta crisis que obviamente nos cogió un poco desprevenidos. Voy a recapitular lo que son las acciones preventivas iniciales. Debo reconocer que el gobierno salvadoreño tuvo una actitud bastante proactiva en un inicio. Desde marzo se cerraron las fronteras, se cerró el aeropuerto y se crearon centros de confinamiento para personas provenientes del exterior, ya que se asumía que los contagios vendrían justamente del exterior, ¿no? Se viven unas semanas en las cuales el discurso del presidente prácticamente lo que buscaba era generar miedo entre la población respecto a la amenaza que representaba el COVID. Y en ese contexto se toman una serie de acciones que obviamente limitaban mucho las libertades individuales, ¿no? Se limitó el tránsito de personas, se cerró la actividad económica, se suspendió el sistema de transporte, se cerró el sistema educativo y se comenzó a tratar de seguimiento de modo virtual. Y en el marco de esas medidas, pues hubo
muchos abusos por parte de la policía, la Fuerza Armada. Se capturaba sin mayor criterio a personas que aparentemente estaban infringiendo la cuarentena. Estos eran enviados a centros de confinamiento, supuestamente a cumplir un periodo de cuarentena que se decía que eran 15, 40 días. En realidad eso fue muy variable. Hubo gente que pasó más de 2 meses en confinamiento. Estas medidas dieron lugar a presentación de recursos ante la Sala de la Constitucional. Muchos de ellos fueron resueltos favorablemente. Sin embargo, el Ejecutivo se resistió a asumir esas disposiciones. Posteriormente se comenzó a plantear un programa de ayudas para las personas afectadas por el cierre productivo. En un primer momento se entregaron $300 por hogar en una acción bastante improvisada. Posteriormente se cayó en la cuenta de que eso era insostenible. Los $300 se entregaron solo una vez. A posteriori se pasó a la entrega de paquetes alimenticios como ayuda. Igual bastante polémico la decisión. Se decía que los paquetes tenían un valor de $50, tenían diferentes productos. Cuando se revisaba, la gente decía de que a precio de mercado a lo sumo andarían por $20, con lo cual entonces comenzaron a generarse muchas suspicacias respecto a los programas de gobierno. Específicamente ya en el tema de acciones de control y tratamiento, en un momento se anuncia la construcción en un tiempo récord de 2 meses de lo que se dio en llamar el hospital más grande de Latinoamérica, que supuestamente tendría 2,000 camas y estaría dedicado exclusivamente a la atención de pacientes con COVID. Posteriormente, dado que ese proyecto de ese hospital fue sufriendo cantidad de demoras, era imposible hacerlo en el tiempo establecido, se procedió a la readecuación de hospitales ya establecidos para que atendiesen a pacientes con COVID-19, ¿no? Lo cual, al decir de los entendidos, favoreció bastante la dispersión de la enfermedad. A criterio del Colegio Médico de El Salvador, ha habido una gestión muy deficiente del sistema de salud. Con retraso, al final, ese hospital que se propuso se inauguró únicamente la primera etapa y no está funcionando a pleno vapor. Es más, nadie sabe en realidad con qué criterios ese hospital funciona. Es de destacar que durante la primera fase de la epidemia hay evidencia de que la mayoría de contagios se dio justamente en los centros de contención que el gobierno habilitó supuestamente para prevenir la dispersión del virus. Por otro lado, el personal de salud se queja recurrentemente de falta de equipo e insumos. De hecho, el personal de salud tiene unos índices de contagio muy altos. Bajo esa lógica, entonces, los meses de junio y julio fueron críticos para el sistema de salud salvadoreño. En los noticieros abundaban imágenes de los hospitales totalmente rebasados, con pacientes ya no en las salas de espera, sino en los pasillos e incluso en los parqueos, con quejas frecuentes del personal de salud que decía no tenemos equipo, no tenemos material para enfrentar la crisis. Bajo estas circunstancias y aunado al discurso de miedo que se había venido propalando desde el Ejecutivo, resultó que mucha gente que tenía síntomas de COVID pues decidía no pasar consulta porque se había creado la imagen de que al ir al hospital la cosa se iba a poner peor. Bajo la lógica de financiamiento y gestión, supuestamente existía un plan de emergencia, el cual nunca se dio a conocer. Lo que se conoce sobre todo de ese plan
fue la solicitud del Ejecutivo para que la Asamblea Legislativa autorizara la negociación de créditos por 3.000 millones de dólares con los cuales se pretendía enfrentar la emergencia. Hay un proceso para esto, ¿no? Primero se autoriza la negociación y luego se confirman los préstamos. Los 3.000 millones fueron autorizados, no todos están negociados, y eso ha generado un enfrentamiento muy fuerte entre el Ejecutivo, que pide la plata, pero tiene dificultades para justificar, explicar en qué va a usar ese dinero. Por otra parte, una declaratoria de emergencia conlleva a que el Ejecutivo pueda realizar compras directas sin pasar por todos los procesos de ley, lo cual obviamente genera mucha opacidad y ha dado serios indicios de corrupción, ¿no? Son frecuentes las denuncias de que aparecen empresas ligadas a funcionarios de gobierno que le están vendiendo sin mayor trámite al Estado. Por otro lado, es evidente la resistencia del Ejecutivo a los mecanismos de control. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha estado a cargo del programa de reparto de alimentos y ha gastado más de 263 millones de dólares y se niega a ser auditado. El ministro incluso ha sido interpelado en la Asamblea Legislativa y hasta la vez no ha habido manera de verificar el uso de esos fondos. En todos estos meses, lo que más ha destacado es justamente los constantes choques entre el presidente Nayib Bukele y su gabinete de gobierno con los otros órganos de gobierno, es decir, con el legislativo y con el Poder Judicial. Esto en razón de que desde un primer momento el gobierno insistió en implantar una cuarentena total. Comenzó a hacerlo vía decretos ministeriales en un cierto momento, como afectaban libertades ciudadanas. Entonces intervino la Sala de lo Constitucional y estableció que ese tipo de medidas tenían que ser avaladas por la Asamblea Legislativa vía decretos legislativos. La Asamblea intentó hacer alguna legislación al respecto, se dieron numerosos decretos, la mayoría de los cuales fueron vetados por el presidente y por lo tanto tenían que ir a resolución en la Sala de lo Constitucional. Cuando la Sala daba sus resoluciones, varias veces no favorables al Ejecutivo, pues entonces se generaba mucha controversia, ¿no? Al final se terminan acatando las resoluciones, pero con mucha resistencia, con mucho desgaste político. Para poner un ejemplo, después de largas y difíciles negociaciones entre el gabinete de gobierno y la Asamblea, se dio un decreto, el decreto 661, que establecía una apertura gradual de la actividad económica. Establecía 5 fases. La mayor parte del decreto fue consensado con el Ejecutivo. El único que el gobierno no estuvo de acuerdo fue en los mecanismos de control que se establecían sobre el uso de los fondos. Y en razón de eso, vetó el decreto. Siguiendo los procesos, el decreto vetado pasó a estudio en la Sala de lo Constitucional. Hace, creo que ya 2 o 3 semanas, la Sala estableció que el decreto es constitucional y que el presidente debiera publicarlo. En todo caso, en esos tiempos de trámite, no hubo prácticamente aplicación total. Al 24 de agosto, ante la falta de acuerdos, entonces se reactivó la actividad económica
sin que hubiese ninguna regulación al respecto. Es decir, ya vamos para 3 semanas en donde el comercio se ha activado, la industria se ha activado, el transporte público igual, pero en una especie no de anarquía, pero sí de mucha falta de regulación. Veamos el caso de las afectaciones. Debo aclarar en primer lugar que los datos que proporciona el gobierno han sido seriamente cuestionados por diferentes instancias, el Colegio Médico, los centros de investigación de las universidades. No se sabe cuáles son los mecanismos mediante los cuales el gobierno decide sus acciones. Por ejemplo, se dice que se han realizado 322.766 pruebas de COVID, pero nunca se explica dónde, con quiénes, por qué se han realizado ese tipo de pruebas, ¿no? Total, hasta el día de hoy se reportaban, esto es de la última actualización que daba el Ministerio de Salud, 26.000 casos confirmados, 10.142 casos activos y una cifra de 739 fallecidos. En realidad no tenemos manera de confirmar esas cifras. Los conocedores afirman de que eso es un subregistro muy bajo, pero definitivamente con la actitud del gobierno no hay forma de establecer algo alternativo, ¿no? Se llama la atención que de esos 739 casos hay más de 130 muertos que son personal de salud. 50 médicos, más de 50 médicos fallecidos y 80 de personal sanitario. Es decir, que el 18% de las víctimas resulta que es personal hospitalario, lo cual creo que ya da pistas de que el manejo de la pandemia ha sido bastante deficiente. En resumen, tenemos un gobierno relativamente reciente, entró al poder hace justamente un año, un poco más de un año. Maneja altos índices de popularidad, es uno de los gobernantes que mejor posicionados en la opinión pública, con un estilo de gobierno, un discurso muy confrontativo, de mucha descalificación a cualquier crítica u oposición. Y definitivamente la crisis la ha manejado con criterios políticos, es decir, un presidente muy atento a cómo está su imagen en la opinión pública y bueno, con ofrecimientos de tipo populista que obviamente tienen muy poca viabilidad, pero que él sabe que a una población afectada, tanto por la pandemia como por los problemas económicos, pues ese discurso le resulta atractivo. Remarco, la tónica de todos estos meses ha sido el constante enfrentamiento del Ejecutivo con el Legislativo y la Sala de lo Constitucional, a los cuales acusa de estar en contubernio con la empresa privada y que anteponen la economía a la salud. Con todo, a pesar de esa confrontación constante, hay que decir que buena parte de las solicitudes que el gobierno ha establecido le han sido concedidas. Por ejemplo, con esos créditos aprobados, el endeudamiento de El Salvador ya ronda el 90% del PIB, con tendencia a crecer. Es decir, tenemos un problema serio de deuda. La economía ha sido muy fuertemente afectada, ya que hemos estado meses con la actividad económica varada. Los pronósticos más optimistas alegan que podría haber un decrecimiento de un menos 12%. No hay datos sobre empleos perdidos. El Seguro Social, que es el que reporta alguna cifra,
señala que en estos meses se han perdido 88.000 empleos formales, lo cual no dice mucho porque buena parte de la población en edad productiva en realidad no tiene empleo formal, sino que trabaja en el sector informal, el cual obviamente ha sido muy afectado por el cierre. Tenemos además un sistema educativo en crisis. Se cerraron las escuelas, se cerraron las universidades, se optó por trabajo en línea sin tener los recursos y la formación debida. Y bueno, al punto que el Ministerio de Salud de Educación, decidió suspender la prueba de aptitudes que realiza al final de año. Es evidente que habrá un aumento de la pobreza y la pobreza extrema, pero aún no hay elementos como para estimarse. Entonces, en todo caso, el escenario es muy poco optimista. Y destaca, justamente por la forma en que se ha manejado la crisis, la poca participación de la empresa privada. Más bien ha habido una constante confrontación por parte del gobierno con algunos representantes de la empresa privada, obviamente más por cuestiones de índole política que no sectorial. En algunas ocasiones el presidente ha optado por tomar acuerdos con representantes del gran capital salvadoreño, pero tampoco esos acuerdos han sido sostenibles a lo largo del tiempo. Y además resulta que frente a esta situación de crisis ha habido poca capacidad de respuesta, tanto por los partidos políticos, muy desprestigiados, hay que decirlo, pero tampoco ha habido capacidad de respuesta por parte del movimiento social. Buena parte del movimiento social ha sido cooptado por el gobierno y lo que no son simplemente descalificados de ser simple instrumento o de la oposición política o de la gran empresa privada. En suma, tenemos nosotros un escenario, no sé cómo lo verán ustedes en el caso del resto de la región, pero en nuestro caso es un escenario, yo diría, bastante complicado, ¿no? Dado que no hemos tenido realmente la posibilidad de consensar siquiera una mínima agenda de acción por parte del gobierno. Bueno, yo me quedaría con esta parte únicamente para plantear como la visión más general de cómo se ha manejado esta situación en el caso de El Salvador. Gracias. Muchas gracias a usted, don Carlos Gregorio, por esta síntesis y esta exposición acerca de las consecuencias de la pandemia en El Salvador. Ahora le doy la palabra al colega Rolando Canizales Vigil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días a todos los asistentes a este seminario. Primero quiero agradecer la invitación al equipo de la Universidad Nacional de Costa Rica, sobre todo a la maestría en Historia Aplicada, ¿verdad?, para venir a discutir estos temas que son de tanto interés, ¿no?, para todos los países de la región centroamericana. Bueno, yo voy a tratar de dar también un panorama así un poco rápido de lo que es la situación del COVID-19, sus efectos sociales en estos últimos meses, en el caso hondureño sobre todo, que es el que mejor conozco, por supuesto, ¿verdad? Así que solo voy a poner la presentación. Bueno, estas son las cifras actuales, bueno, para el 1 de septiembre del 2020 sobre los contagios, los fallecidos en Centroamérica. Es obvio que en los últimos 2 días ha habido ligeras variaciones en estas cifras, pero nos brindan así un panorama bastante general de lo que es la epidemia en Centroamérica.
Hasta el 1 de septiembre, como pueden ver, Centroamérica reportaba 206.689 contagiados, más de 5.900 muertos. Probablemente ya hayamos llegado a los 6.000, ¿verdad? O superado los 6.000 muertos, porque estas cifras son de hace 2 días. Y una tasa promedio de letalidad del 2.73%. Hay diferencias, ¿no? entre los países. Tenemos el extremo, ¿verdad?, de las tasas más altas de letalidad en Guatemala y Honduras, y en el otro extremo, Costa Rica, que todavía presenta una tasa muy baja, ¿no?, de letalidad. Quizás esto se deba a varios factores, ¿no?, porque cada país posee una infraestructura o un sistema de salud distinto, sistemas de protección, seguridad social que son únicos, ¿verdad?, y también la infraestructura tecnológica. Por tanto, cada país, ¿no?, se enfrenta muchas veces a diferentes escenarios en esta pandemia. En el caso hondureño, pues yo quiero primero, antes de pasar a hablar directamente de los efectos sociales de esta pandemia, referirme a lo que es la naturaleza, ¿no?, del sistema político hondureño. La política en Honduras está marcada los últimos 11 años, ¿no?, por 2 hechos. El primero es la violación constante, ¿no?, a la legalidad de la democracia representativa por parte de un sector de la élite política, y esto pues cristalizó en el golpe de Estado del 2009. El otro hecho fundamental del sistema político hondureño es una penetración cada vez más preocupante de las redes del crimen organizado nacional y transnacional en las instituciones, al grado que hoy el Estado hondureño y quizás también otros estados centroamericanos, ¿no?, por estos mismos fenómenos, se presentan totalmente desfigurados en lo que son sus funciones sociales o lo que cabría esperar de una institucionalidad política del siglo XXI. El golpe de Estado del 2009 fue el detonante para la actual crisis del sistema político hondureño, que todavía no ha sido superada, y esta a su vez se vio agravada por el fraude electoral del 2017. El presidente actual perdió cualquier resto de legitimidad que tenía, y sabemos que la legitimidad es muy necesaria para la gobernabilidad, y todavía más en un periodo de crisis como el que estamos atravesando. Pese a esta carencia de legitimidad, el régimen político hondureño ha sabido gestionar, ¿no?, la atomización que vino después del golpe de Estado, cuando el sistema bipartidista tan estable durante todo el siglo XX pues se rompió, aunque no desapareció, eso hay que aclararlo. Y la pandemia viene justamente en un año donde se están preparando elecciones, procesos que sabemos que son complicados, que también requieren una inversión financiera muy sustancial, y la pandemia del COVID-19 pues ha supuesto una seria amenaza para la obtención de recursos económicos. También ha afectado bastante lo que es el levantamiento de un nuevo censo electoral. El censo electoral en Honduras es muy importante porque las últimas 3 elecciones han sido fuertemente cuestionadas por supuestos fraudes electorales que se han cometido, sobre todo las elecciones del 2017, y uno de los reclamos es levantar un nuevo censo electoral. El censo se vio interrumpido precisamente por la pandemia, y es posible que si este censo no se logra terminar o no es aceptado por todas las fuerzas políticas, de por sí va a crear un escenario que va a afectar el desarrollo de las elecciones primarias y generales del próximo año. Muchos de los problemas del sistema político hondureño se deben a que no se incluye la figura de la segunda vuelta, por lo que es posible que hayan presidentes electos con un bajo porcentaje de votantes, ¿no? Y las reformas para instaurar esta segunda vuelta no han tenido el éxito, ¿no?, que se esperaba. Entonces, estas reformas todavía están en proceso de discusión este año, y ahora con la pandemia los temores aumentan, ¿no?, que si no se hacen estas reformas, los procesos electorales que vienen el próximo año serán de dudosa credibilidad. El otro elemento que había mencionado, que yo considero que es parte fundamental del sistema político hondureño, es la corrupción y el crimen organizado. Y yo creo que este también es un problema de toda la región centroamericana, y que ha salido a relucir más ahorita con esta pandemia. En los primeros meses, cuando estaba iniciando la pandemia, hubo una discusión bastante fuerte por la aprobación de un nuevo código penal.
la oposición, ¿verdad?, al gobierno decía que este código favorecía a quienes cometieron o iban a cometer en un futuro cercano actos de corrupción de fondos públicos, pues reducía las penas de cárcel por ese delito. La preocupación era mayor porque en enero del 2020 se retiró la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, la MASI, después de que el Congreso recomendara su no continuidad en diciembre del 2019 y después que las negociaciones fracasaran entre el Estado hondureño y la OEA para renovar su mandato. Este organismo, en colaboración con una unidad especial de la Fiscalía hondureña, había investigado varios casos de corrupción que involucraban a altos funcionarios del gobierno. La retirada de la MASI también cerraba un ciclo de lucha política que comenzó en 2015 con movilizaciones de ciudadanos que estaban en contra de la corrupción que afectó sobre todo al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Un proceso muy similar al que se dio también en Guatemala, ¿no? País en el que las movilizaciones incluso promovieron la salida de un gobierno. Estas misiones fueron instaladas también por presiones de los Estados Unidos, ¿no? Que condicionaron la entrega de muchos fondos. Durante su funcionamiento, en el caso hondureño, la Misión Internacional contra la Corrupción enfrentó varios obstáculos, ya que no fue dotada de muchas facultades especiales que en su momento reclamaron los sectores movilizados para investigar los actos de corrupción. La salida de la MASI, la promulgación de un código, ¿verdad?, que reduce las penas por la malversación de fondos públicos y la cantidad enorme, ¿verdad?, de dinero aprobado para combatir la epidemia, todo esto constituye una combinación perfecta, ¿verdad?, para que los perjuicios económicos al Estado adquieran proporciones impresionantes en estos meses de crisis sanitaria y económica. El otro elemento, ¿verdad?, de esta que forma casi como muy entrelazado, ¿no?, con esto de la corrupción, también tiene que ver con que las redes políticas están vinculadas al crimen transnacional ya del narcotráfico, ¿no? Y esto lo podemos ver con los últimos hechos que han sucedido en Honduras, donde en 2017 fue condenado el hijo del presidente, ¿verdad?, del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y el año pasado, el 18 de octubre del 2019, un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York encontró culpable al diputado Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente hondureño, por introducir o conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Entonces, la corrupción creo yo que ha sido como el tema que después del COVID-19 ha copado todo el debate público estos meses. La corrupción también vinculada con la relación que hay con las redes internacionales o transnacionales del narcotráfico. Medir los costos sociales y económicos, ¿verdad?, de manera precisa del mal manejo de los fondos públicos en esta epidemia es bastante difícil. Está claro que hay una gran vitalidad de las redes de corrupción y sus intricados lazos con la clase política dominante. El Consejo Nacional Anticorrupción, una organización de la sociedad civil hondureña, al mes de agosto de 2020 había publicado 9 informes de una serie titulada La corrupción en los tiempos del COVID. Documentaron varios casos de sobrevaloración en la compra de insumos, adquisición de equipo médico sin el equipo incompleto, lo que impedía su correcto funcionamiento, la construcción de obras sin reunir especificaciones, nepotismo y conflicto de intereses en las contrataciones, anticipos desmesurados pagados a las empresas sin garantías de ningún tipo, lo cual era perjudicial para el Estado, y así un montón, ¿verdad?, de hechos irregulares. En esta tabla se resumen los casos mejor estudiados y aquellos en los cuales es más fácil identificar algunos de los montos que significan un perjuicio a las finanzas del Estado. Entonces podemos ver que entre marzo y agosto la corrupción en Honduras ha significado un perjuicio de más de 2.000 millones de lempiras, o lo que en dólares de Estados Unidos sería equivalente, ¿verdad?, a más de 83 millones de lempiras. Bueno, y todavía, ¿verdad?, restan muchos meses de esta crisis sanitaria, ¿no? El otro fenómeno que me gustaría mencionar es sobre la militarización, que creo que también Carlos mencionó algo de esto en el caso salvadoreño. En Honduras, el 15 de marzo, ¿verdad?, cuando apenas se habían reportado 6 casos de COVID, el gobierno hondureño emitió un decreto que impuso severas restricciones a las libertades individuales. Estas incluían la emisión libre de pensamiento, la libertad de asociación, y se suspendía también el plazo de 24 horas para que todo detenido sea presentado ante una autoridad judicial competente. El decreto generó protestas masivas en las redes sociales y medios de comunicación,
por lo cual el gobierno lo suavizó unos días después y eliminó, ¿verdad?, estos artículos que eran tan restrictivos, ¿no?, de las libertades o de las garantías constitucionales. Lo interesante es que en muchos de estos decretos que se emitieron en los primeros días de la epidemia, hay una constante que es, ¿verdad?, involucrar a las Fuerzas Armadas en todas las tareas, y se habla de un discurso casi de tipo como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Por ejemplo, este decreto decía que el presidente está autorizado a adoptar todas las medidas necesarias para la defensa de la República. La defensa, ¿va? Como que si hubiese un enemigo externo atacando al país, y que era deber ineludible, ¿verdad?, mantener el orden. La palabra orden aparece también constantemente en estos decretos y asociados a las Fuerzas Armadas, donde dice que van a apoyar a la Secretaría de Salud para la ejecución de los planes de emergencia, pero también para mantener el orden. Este discurso que sitúa al país en un estado de guerra, en términos discursivos, ¿verdad?, no implica, sin embargo, que las medidas de reestructuración económica sean también las compatibles con una situación bélica real. Por ejemplo, en las guerras mundiales se suelen imponer impuestos de ganancias extraordinarias a empresas que mantienen o aumentan sus ganancias, ¿no? En Honduras, por el contrario, se han exonerado de impuestos a empresas que no han sido afectadas por la epidemia, y en otros casos se han dado beneficios a las que se han enriquecido, como las farmacéuticas. No se ha planteado ninguna idea para transformar las bases de la fiscalidad del Estado hondureño con miras a financiar esta llamada guerra, ¿no?, contra el virus. Y ya han advertido algunos organismos de derechos humanos que la intervención militar genera mucha tensión con la población, que esta tensión se resuelve la mayor parte de las veces, ¿no?, con el abuso de los que detentan las armas. Digamos, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, en solo un mes de epidemia, registró 1.115 detenciones ilegales, 16 actos de represión contra manifestantes, 32 agresiones contra defensores de derechos humanos y una muerte de autoría sospechosa por parte de las fuerzas de seguridad. Las Fuerzas Armadas han tenido otro papel, que es también la de ocultar un poco los actos de corrupción. Ante el escándalo de la compra de los hospitales móviles a una compañía de Estados Unidos, los militares asumieron el control de las operaciones de traslado e instalación de estos centros, impidiendo la entrada a periodistas o a cualquier otro ciudadano, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en cuanto a la ciudadanía? ¿Cuál ha sido la reacción, ¿no?, ante esta crisis de distintas dimensiones, que no solo se restringe a lo sanitario? Lo más importante que hay que entender, creo, en el caso hondureño, es que la población ya estaba familiarizada con un discurso, ¿no?, de movilización social en torno a una mejora del sistema de salud. Desde el 2015, cuando se produjeron las primeras manifestaciones de los indignados ante el desfalco de más de $300 millones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿no? También desde el año pasado, 2019, que fue el último ciclo de protestas fuertes, donde se movilizó la ciudadanía para exigir un mejor sistema de salud ante la epidemia de dengue que estaba azotando a la población, ¿no? Entonces podemos ver que previo al inicio de esta crisis del COVID-19, en Honduras al menos, la población hondureña conocía, ¿no?, ese discurso de protesta vinculado a la mejora del sistema de salud, a la contención de una epidemia, a la exigencia del fortalecimiento de la infraestructura de salud y a la prevención individual sanitaria también. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas registró desde marzo hasta agosto un total de 442 protestas en 73 municipios de Honduras. La mayoría de estas protestas han sido motivadas por la exigencia de alimentos. La crisis alimentaria en Honduras ha golpeado muy fuerte por la pérdida de los trabajos, ¿no?, y de los ingresos económicos. Y es así entonces que la siguiente motivación que nosotros encontramos en estas manifestaciones es justamente el regreso a los trabajos, ¿no?, o la reintegración en los empleos, ¿no?, además del pago de ayudas sociales. El 8 de agosto, una enorme pintada fue hecha en el Boulevard Suyapa de Tegucigalpa, una de las principales vías de la capital. Este mensaje se viralizó en las redes sociales, pero también comenzó a aparecer en otras ciudades y pueblos de Honduras durante todo el mes de agosto. Inclusive un mensaje igual apareció en Guatemala, ¿no?, en lugares públicos.
Sabemos que Honduras y Guatemala han tenido estos ciclos de protesta por los sistemas de corrupción que han perjudicado tanto el bienestar de la población, ¿no? La protesta virtual y la aparición de múltiples mensajes ha generado mucha preocupación, ¿no?, entre las autoridades gubernamentales por encontrarse en un año próximo a las elecciones, y esto ha bajado un poco la prepotencia discursiva del régimen hondureño. Por último, ¿verdad?, solo quisiera anotar algunas cuestiones de la economía hondureña, donde quizás aquí también coincide con el resto de países centroamericanos. Sabemos que el sector informal, las pequeñas empresas del comercio, el transporte y el turismo han sido los más afectados. Juan Orlando Hernández pues lanzó un programa para el rescate de las pequeñas empresas con un fondo del Estado para garantizar préstamos a este rubro, ¿no? Pero 4 meses después, un diagnóstico que hizo la Universidad Nacional indica que estas políticas no han tenido el efecto esperado, no ha aumentado la demanda de crédito, y esto se debe a una serie de mecanismos del sector financiero que bloquean el acceso del crédito a la pequeña empresa. Además que estamos en un contexto en general de economía deprimida, ¿no?, donde hay muy poca capacidad de consumo y circulante. Algunos expertos han llamado a que Centroamérica necesita una renovación del pacto fiscal, es decir, un nuevo pacto fiscal que modifique las estructuras fiscales regresivas, es decir, unas estructuras fiscales que proporcionan muchas exoneraciones a los sectores de renta alta, y también proponen una renta básica universal, en la cual, ¿verdad?, los países tendrían que modificar mucho de su sistema fiscal y de su control para que se pueda invertir más en gasto público y así paliar un poco la crisis económica. Sin embargo, yo pienso que toda esta reflexión, ¿no?, que se ha motivado con la pandemia del COVID-19 todavía no ha llegado a los sectores políticos dominantes. No hay una voluntad para cambiar de manera, ¿verdad?, significativa el actual modelo productivo y financiero. El Estado hondureño sigue empeñado en seguir a toda costa los proyectos de explotación de recursos naturales, la industria turística. El 31 de marzo, a pocos días de iniciada la emergencia sanitaria, la Secretaría de Recursos Naturales puso un servicio virtual para continuar otorgando concesiones y licencias ambientales a muchas empresas que mantienen conflictos serios con sectores locales. Uno de estos conflictos, el más trágico, ocurrió justamente el 18 de julio, cuando 4 jóvenes dirigentes de la comunidad de Triunfo de la Cruz fueron secuestrados por sujetos armados con indumentaria de policía. Hasta el día de hoy su paradero es totalmente desconocido. Ellos habitaban en un territorio que había sido reivindicado por la comunidad garífuna y que en un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos le fueron reconocidos estos derechos. Estos territorios actualmente están ocupados por hoteles de lujo. Entonces la pandemia se ha convertido, ¿no?, quizás en un factor que ha agravado muchas de las tendencias autoritarias y antidemocráticas que ya podíamos ver en los gobiernos hondureños y quizás también centroamericanos. Antes de la llegada de esta epidemia, ¿no?, a Centroamérica, los sistemas políticos y económicos mostraban debilidades para hacer frente a una crisis de este tipo. Sistemas de salud público precarios, redes de corrupción imperando a sus anchas, ¿no? Esto ha hecho que la epidemia golpee con fuerza especial las finanzas de los estados y la salud de la población. En el plano político, los efectos no han sido menos desastrosos. En el caso hondureño, la inestabilidad, que está determinada por la ilegitimidad de un gobierno que es acusado de ser producto de un fraude, ha hecho que la epidemia, ¿no?, refuerce esas tendencias autoritarias y antidemocráticas. No hay liderazgos políticos basados en el consenso social, y en vez de eso son sustituidos por mandos impopulares y propensos al uso de la fuerza, en el caso hondureño, ¿no? El ejército, la institución armada, ha sido puesta al servicio de esas redes políticas de corrupción, se convierte en un actor omnipresente también en diversos campos, pero principalmente se convierte en un instrumento de represión y de supresión de la transparencia, que demanda una población cada vez más sedienta de información, ¿no?, y también cada vez más vigilante sobre el manejo de los recursos públicos. Y con esto pues daría por concluida mi presentación sobre lo que es un poco los efectos sociales de la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias por tu intervención y por darnos a conocer un poco esta situación política, económica que vivimos que vemos en Honduras y que vivimos en Centroamérica. Ahora le doy el pase a Patricia Alvarenga, quien nos va a hacer un comentario de estas 2 exposiciones. Patricia.
Bueno, muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes, con Jessica, quien está coordinando la mesa, con Carlos Gregorio López, académico muy cercano a la maestría, con Rolando Canizales, también académico hondureño, quien hoy nos acompaña en esta actividad tan significativa de la maestría. A mí me parece importantísimo esta reflexión promovida a nivel centroamericano. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo significativo por comprender, aprender las dinámicas que están ocurriendo en Costa Rica desde una perspectiva centroamericana. Si nos quedamos viendo nuestro mundo desde lo poquito que somos, desde nuestras fronteras, creo que nuestra perspectiva se reduce sustancialmente. En cambio, cuando vemos nuestro mundo en términos comparados con las sociedades más cercanas que tenemos y con las que compartimos muchísimo en común, ya podemos hacer una valoración mucho mejor de los procesos que estamos viviendo, especialmente en el caso de esta situación inédita que vivimos con el COVID-19. Que en realidad, bueno, podríamos decir, bueno, una pandemia es un asunto médico, ¿verdad? Es un asunto biológico. Sí, pero hemos visto que esto ha tenido un impacto social y político impresionante. Estamos hoy en una situación que no nos habíamos imaginado que podríamos estar hace 5 meses. Realmente la historia se ha acelerado considerablemente y valorando, bueno, lo que hemos vivido en Costa Rica, lo que estamos pasando en Costa Rica y en relación con lo que está ocurriendo en el resto de Centroamérica, creo que el deterioro que ya estábamos viviendo, que ya la sociedad civil estaba viviendo, la institucionalidad nuestra estaba viviendo, se ha venido acelerando considerablemente. Es decir, las consecuencias han sido bastante negativas y no sé hasta dónde será posible revertirlas en el corto o mediano plazo. Por ejemplo, cuando vemos la situación de El Salvador, cuando Bukele, con todos sus aires autoritarios, ha violado sistemáticamente la Constitución, ha pasado sistemáticamente por encima del Congreso, ha violado los derechos de las gentes, de gentes que sale a la calle porque tiene que salir, porque tiene que comer, porque tiene que ver cómo resuelve las cosas más elementales de su vida. Y a pesar de eso tiene un apoyo tan alto de la población, de la sociedad civil, y nos encontramos con un movimiento social bastante débil y de acuerdo a la intervención de Carlos Gregorio, desarticulado en estos momentos. El caso de Honduras es distinto en cuanto el peso de la represión en Honduras es impresionante, como muy bien nos lo expresó Rolando, y junto con esta represión se ha desatado pues una corrupción de niveles catastróficos. Imagínense ustedes el desfalco de más de $300 millones a lo que es el equivalente del Seguro Social de Costa Rica, en un sistema social que es mucho más débil que el costarricense. Es decir, todo lo que se hubiera podido hacer en esta crisis con esos $300 millones que sencillamente desaparecieron. El hermano del presidente enredado en el crimen organizado internacional con los capos criminales más reconocidos en América Latina, del mundo de las drogas,
y una sociedad civil sumida a partir del golpe, ya más de una década después del golpe. Creo que se ha comprobado con creces que el impacto del golpe en Honduras ha sido desastroso, ha debilitado totalmente la institucionalidad, no ha habido forma de regresar a una democracia, bueno, no digamos consolidada, sino en vías de consolidación por lo menos, ¿verdad? Yo creo que en el caso de Costa Rica es distinto. Más bien, en el caso de Costa Rica lo que estamos viendo es un debilitamiento impresionante del gobierno en estos momentos. Y el problema es que mientras se debilita el gobierno que tenemos actualmente, un gobierno que ha sido pues progresista en términos de derechos humanos, que ha abierto espacios para los derechos de las minorías sexuales y de género, por ejemplo, que está abierto a cambiar la Constitución para que el Estado sea un Estado no confesional, como lo es ahora, y sin embargo, el gobierno ha sido muy conservador en términos económicos y ha tomado una serie de medidas que en este momento han sido fuertemente criticadas, como por ejemplo, bueno, una serie de medidas bastante equívocas. A veces pareciera que no tenemos mucho norte en las decisiones que se están tomando, lo cual es bastante dramático y triste. Por ejemplo, una negociación con los arroceros, que son un sector que ha sido privilegiado en Costa Rica. Los arroceros, la mayor parte de los arroceros es gente que maneja grandes capitales, grandes extensiones de producción de arroz, y se les da privilegios especiales a los arroceros precisamente en esta crisis, privilegios que no lo tienen medianos o pequeños productores. Eso es solamente un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que las manifestaciones en Costa Rica en este momento están, en mi criterio, habría que ver esto con más detenimiento, pero creo que aquí está tomando mucha fuerza los sectores más conservadores. Mientras que, como en el caso de El Salvador, hay un desgaste considerable de los movimientos sociales. Aquí el movimiento social como tal ha venido perdiendo legitimidad en los últimos 2 años. Y entonces es el mundo más conservador, religioso, recalcitrante, el que en estos momentos está tratando de tomar la batuta en contra del gobierno. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, bueno, frente a esta crisis de gobernabilidad, ¿qué nos espera? ¿Quiénes irán a tomar el poder en el futuro? Por otra parte, hablando sobre considerando las medidas tomadas en El Salvador, bueno, que se refirió profusamente Carlos Gregorio a las medidas de encierro de la población, a las restricciones de movilidad. Nosotros también hemos vivido eso, y al principio estas medidas fueron aceptadas por la población cuando teníamos un nivel muy bajo de contagios, pero en los últimos meses el nivel de contagios ha venido aumentando impresionantemente y las medidas han venido deteriorando considerablemente la economía, igual que en El Salvador. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que estamos en el nivel más alto de contagios y nuestro gobierno
no le ha quedado más remedio que abrir la economía. O sea, que todo este sistema de cierres que ha generado tanto problema económico, ha aumentado considerablemente la miseria, ha dejado a tanta gente desempleada. Todo este sistema no sirvió para evitar el contagio y hoy nos encontramos con niveles altos de contagio y una vuelta a una cierta normalidad. Esto, indudablemente, en el caso de Costa Rica, pues implica un deterioro considerable de la imagen del gobierno. Ayer estuve buscando algo sobre Guatemala y no encontré mucho en el internet, pero me encontré a una líder indígena, Lorena Capnal, que refiere al COVID y usa una expresión que me gustó, que me pareció muy pertinente, que yo creo que la deberíamos de introducir, este concepto que ella utiliza, el acumulado histórico. El acumulado histórico que tenemos, es decir, todo ese deterioro impresionante en los sistemas de salud que hemos vivido en las últimas décadas, en Centroamérica, en América Latina en general, con todos estos procesos de privatización de la medicina, indudablemente nos pasa una factura terrible en estos momentos, tanto al sistema de salud, al personal de salud que está viviendo una situación dramática en todos nuestros países y en especial a la sociedad civil que requiere de esa atención de salud. Y yo creo que es importante desde la historia valorar ese acumulado histórico. Por otra parte, nos encontramos con gobiernos que en este momento no tienen ninguna posibilidad o posibilidades mínimas de dar una respuesta a estas poblaciones que se han quedado sin trabajo, porque todo el sistema de bienestar social está prácticamente colapsado. Y entonces, ¿qué es lo que queda? La represión. En el caso de Bukele, bueno, lucirse con su matonismo, porque ya la gente en El Salvador está cansada de la violencia. Yo creo que en buena parte el deterioro de los partidos políticos en El Salvador deviene de que no han podido hacerle frente a la violencia que todos los días se vive en El Salvador. Y Bukele, en alguna medida, por lo menos en términos discursivos, con toda su violencia, pues ofrece acabar con esto. No sé, no creo que vaya a ser absolutamente exitoso, pero bueno, la gente está buscando respuestas que no tuvo dentro de la institucionalidad salvadoreña, que era, por lo menos hasta el ascenso de Bukele, una de los países cuya institucionalidad era más sólida en el caso de Centroamérica. Bueno, considerando que Centroamérica es una región de democracias sumamente débiles, sumamente frágiles. Bueno, creo que esta exposición de Carlos Gregorio y de Rolando nos debe de motivar para seguir explorando en términos comparados estos procesos contemporáneos. 2 minutos me quedan, bueno. Estos procesos que estamos viviendo, que están acelerando en vías inéditas nuestra historia. O sea, cuando digo acelerando, no es que les llevan hacia algo mejor. O sea, la historia puede acelerarse y conducirse hacia espacios nefastos, ¿verdad? Como pasó, bueno,
pienso en la República de Weimar, la tengo muy presente, cuando falló la democracia en Alemania y quienes tuvieron ahí la gran oportunidad, los nazis, ¿verdad? Y hemos visto en el mundo cómo se han fortalecido los movimientos nazis, los movimientos de ultraderecha en esta coyuntura. A mí me parece, ya para terminar, que nuestras universidades deberían de promover una especie de observatorio del COVID y de su impacto social, económico y político a nivel centroamericano. Eso no implicaría, en mi criterio, más recursos. Simplemente quien tiene un proyecto de investigación, bueno, se le pide a esa persona, deje de lado su proyecto y ocúpese de indagar esto que es urgente para nuestras sociedades. Yo creo que deberíamos de flexibilizar mucho más el trabajo que hacemos en la universidad a partir de la situación contemporánea de emergencia, de transformaciones drásticas, inéditas que estamos viviendo en este momento. Bueno, muchas gracias a Carlos Gregorio, a Rolando, a Jessica y por favor, y a nuestro querido público que no lo estoy viendo, ¿verdad? Por supuesto, por acompañarnos y esperamos entonces las preguntas de ustedes y los comentarios. Muchísimas gracias, Patricia, por la intervención, los comentarios que nos hizo. Aprovechamos para saludar a todos y todas quienes están viendo la transmisión. Tengo reportes de Mónica Ulloa, de Dalia Arce, de Iván Rodríguez en Alajuela. Un gran saludo a los compañeros y compañeras de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, en especial, y esto también es un saludo personal y muy cariñoso a Claudia Raquel Segura, de la zona de Santa Ana en El Salvador. También le envío un saludo a Carlos Gallardo, que está desde Tegucigalpa, Honduras, y a todos y todas en general que nos están viendo. Vamos a nuestro bloque de preguntas y respuestas. Hay bastantes participaciones, entonces la dinámica es la siguiente. Voy a leer las preguntas que se formularon para cada uno de los panelistas. Hay preguntas generales, igual las voy a leer, y luego les daré 10 minutos a cada uno y a cada una para que se refieran a las preguntas que se han hecho. Muy bien. Las preguntas que se hacen para Carlos Gregorio son las siguientes. Diana Medina pregunta, ¿cuáles son las políticas que generan en el gobierno mayores restricciones para la población en esta pandemia? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido el manejo del COVID en el contexto de las elecciones de la Asamblea y las elecciones municipales en El Salvador? Para Rolando, las preguntas son, Gabriela Ordóñez pregunta, de las medidas implementadas por el gobierno de Honduras en la pandemia, ¿cuáles han afectado más a la población? ¿Cómo ha reaccionado la población y los partidos opositores al gobierno? Las siguientes preguntas son, ¿cuál ha sido la respuesta de la sociedad ante la militarización en medio de la pandemia? ¿Y cómo podemos caracterizar los movimientos sociales en el contexto de esta pandemia? Las preguntas generales para Patricia, para Rolando y Gregorio son, ¿qué ha sucedido con los éxodos migratorios centroamericanos en medio de la crisis sanitaria? Mónica Ulloa pregunta, desde una visión integral centroamericana, ¿cuáles consideran serán los mayores impactos sociales que dejará la pandemia por el COVID-19? Adriana Solís pregunta, ¿podrían los gobiernos de Centroamérica aprovechar la coyuntura de medidas restrictivas por COVID-19 para volver a gobiernos autoritarios? Y hay otra pregunta que dice, ¿representa la pandemia el adiós a un Estado benefactor y la entrada a un sistema político-económico neoliberal? Bien, con esas preguntas, se ocupan que se las repita con mucho gusto. Le daríamos la palabra y 10 minutos para contestar primero a Carlos Gregorio, luego iríamos con Rolando y después, si Patricia Alvarenga quisiera ampliarlo con comentarios, también le daríamos la palabra. Entonces vamos con Carlos Gregorio. Ok, voy a responder primero las preguntas más puntuales respecto a El Salvador y luego haría una valoración sobre
las preguntas más generales. Respecto a cuáles han sido las políticas que más han afectado a la población dentro de todo este paquete de disposiciones del gobierno en el marco de la pandemia, yo diría que hay dos. En primer lugar, todas aquellas que restringen los derechos individuales, ¿no? Por ejemplo, durante varios meses se limitó la circulación de personas. Me referí a eso en la presentación. Eso definitivamente generó mucho descontento, sobre todo por los criterios bastante abusivos con los que se aplicó la medida, ¿no? Un policía podía determinar en un momento si al detener a una persona lo enviaba a un centro de cuarentena. Y luego desde ahí ya quedaba totalmente en el limbo jurídico, expuesto a muchos abusos. Pero digamos que estas limitaciones fueron más sentidas por aquellas personas, por así decir, con un cierto nivel de conciencia de sus derechos individuales y políticos. Mucho más fuerte fue el impacto del cierre de la actividad económica, que también se dio de golpe. Y aquí hay que diferenciar dos escenarios. Uno, el de la empresa privada formal, que obviamente resintió, por ejemplo, el cierre de la industria, de las fábricas, de los centros comerciales. El Salvador es un país que, a pesar de que tiene desempeños económicos bastante mediocres, tiene un alto nivel de consumo, producto justamente del envío de remesas desde los Estados Unidos. Por lo tanto, los centros comerciales son muy importantes en la actividad económica del país y se mantuvieron cerrados por meses. Obviamente, sobre la afectación a la empresa privada formal hay mejores indicadores. Existe la Asociación de la Empresa Privada, la Asociación de Industriales, y pues obvio, se resiente. Pero quizás en términos sociales es más preocupante el impacto de estas medidas para el sector informal, que para empezar tiene un soporte económico muy débil. Es gente que sobrevive en el día a día, por lo tanto, desde el momento en que un vendedor informal ya no puede ir a la calle a vender ese día, prácticamente su economía doméstica entró en crisis. Lastimosamente, sobre el nivel de impacto en el sector informal, pues definitivamente no se cuentan con indicadores confiables, no apenas estimaciones. Ahora bien, y esto asociado ya con la siguiente pregunta, ¿cómo se relaciona toda esta crisis generada por el COVID con la agenda político-electoral? Pues uno esperaría que este accionar del gobierno de Nayib Bukele, marcado por el autoritarismo, por la confrontación, por los abusos, pues le reportara un desgaste político rápido y significativo. Y no ha sido así. Los índices de popularidad del presidente han bajado, pero no han bajado proporcionalmente a la cantidad de problemas que ha generado para el país. Es que este presidente se caracteriza justamente porque el día en que no genera un conflicto, no duerme tranquilo. Parecerá broma, pero es justamente en esos términos, ¿no? Bueno, por un tiempo le había dado de realizar cadenas nacionales de radio y televisión. Podían llegar a 2 horas y media esas cadenas. Y en esas cadenas, en realidad hablaba muy poco de lo que el gobierno estaba haciendo para enfrentar la crisis, sino que se dedicaba a despotricar en contra de la oposición, en contra de lo que él llama a sus enemigos, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que es evidente de que todo lo que el gobierno ha hecho o dejado de hacer
en estos meses, ya está puesto en la agenda electoral. Nosotros tenemos elecciones legislativas y municipales en febrero de 2021, y ya es evidente que todo el aparato de Estado se está poniendo en función de los comicios electorales. Acabo de ver una noticia, por ejemplo, el gobierno acaba de contratar una cantidad enorme de recursos en la compra de equipo de comunicación e informático, dizque para fortalecer los órganos de comunicación del gobierno. Todo el mundo sabe de que en realidad eso es para poner esos recursos en función de la campaña electoral. Lastimosamente, la legislación electoral salvadoreña es muy permisiva, y definitivamente que vamos a tener una campaña electoral muy confrontativa, y en donde definitivamente el partido de gobierno, que por cierto va a participar en elecciones por primera vez, no existía ese partido Nuevas Ideas cuando Nayib Bukele llegó al gobierno, pues es evidente que Nuevas Ideas va a aprovechar en todo lo posible el tema del COVID. Uno, para agrandar, magnificar lo que supuestamente el gobierno ha hecho de bueno. Y dos, para cargar a la oposición todos los males reales o imaginarios derivados del tema del COVID. Y repito, no tenemos una legislación electoral que pudiera poner paro a esta situación. Respecto a las preguntas más generales, importante el tema de la emigración, sobre todo en el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras. Definitivamente el tema de la crisis del COVID ha bajado los números de migrantes hacia los Estados Unidos. Bueno, esta es una tendencia que en realidad venía ya desde antes, justo a raíz de las acciones del gobierno de Donald Trump, yo diría en contubernio con los gobiernos de México y del norte de Centroamérica. Ahí realmente hubieron unos acuerdos impresionantes con el grado de cinismo que se lograron manejar, ¿no? Entonces, a ese endurecimiento de los controles de la migración ilegal, se agrega justamente el cierre de fronteras. Y entonces es definitivamente que la migración ha disminuido enormemente. Ahora, hay un detalle interesante. Estos gobiernos cerraron el tráfico terrestre y aéreo casi en su totalidad. Sin embargo, en el caso de los deportados desde Estados Unidos, las deportaciones han continuado. Entonces, en el aeropuerto de El Salvador, regularmente se reciben 2 o 3 vuelos por semana que vienen con inmigrantes deportados. En los primeros momentos, obviamente, venían sin ningún control. Al final, por presión de la sociedad civil, podríamos decir, se estableció de que esos deportados ya traían una prueba previa de COVID realizada en los Estados Unidos y se asumía de que no iban a ser vínculo de contagio. Es obvio que en tiempos de crisis, las tentaciones autoritarias siempre aparecen. Eso es inevitable. El problema es en qué medida se llegan a realizar. Y a mí me parece que en este punto es clave establecer las diferencias entre los diferentes estados de la región centroamericana y la capacidad de cada país para resistir esas tentaciones autoritarias están directamente relacionados con el nivel de consolidación de la institucionalidad en cada país. Lastimosamente, habemos países que todavía tenemos institucionalidades muy débiles. Y es justamente eso lo que ha permitido no solamente que haya una atención bastante deficitaria a la crisis, sino que amparado en la emergencia, entonces se den toda la serie de abusos de los que ya hemos hablado. Entonces, me parece que eso es importante destacarlo. Y aquí, pues siempre Costa Rica marca la diferencia, ¿no?
Los ticos tienden a quejarse bastante, a ser muy críticos de su realidad, pero creo que esta visión regional también ayudaría para que tengan como, no sé si más conciencia, pero sí poner más en perspectiva de que al menos a nivel regional siga manteniendo mejores indicadores. Y por último, respecto al Estado benefactor, no recuerdo cuál fue el concepto que Patricia usaba, pero yo diría tener en cuenta los antecedentes históricos. En realidad, lo poco que El Salvador pudo tener de Estado benefactor se construyó allá por las décadas de 1950-60. Buena parte de ese Estado benefactor fue debilitado durante la Guerra Civil de los 80 y, peor aún, afectado seriamente por las reformas neoliberales de los años 90. Entonces, acá de nuevo otro factor a considerar es que en el caso de El Salvador al menos, nosotros vamos a correr muy contracorriente. ¿Por qué? Porque justamente esa falta de institucionalidad ha hecho que uno de los rubros en que mejor trabajó el gobierno de izquierda de los últimos 10 años fue justamente el sector salud. Impulsó una reforma de salud que fue bien valorada incluso en instancias internacionales. Este gobierno llega y la desmantela. Y dice de que ha partido prácticamente de cero. Eso no es cierto. No es cierto. Pero entonces, ¿qué sucede? La falta de institucionalidad hace que cualquier político llegue y desmantele, sin más, lo poco que pudo haber hecho bueno una gestión anterior. Entonces, de nuevo, es el problema de que tenemos estados que todavía son bastante proclives a ser, yo diría, debilitados por una decisión política inconsulta. Me quedo hasta ahí. Muchísimas gracias, Gregorio, por tus comentarios y tus respuestas. Vamos con Rolando Canizales y nos llegó una pregunta, después de que hicimos el bloque de preguntas, llega una más, que cuál ha sido el papel de las élites en Honduras y El Salvador frente a esta crisis. No sé, Rolando, si la puedes integrar a tus respuestas y ahora le damos el pase a Carlos Gregorio para escuchar su respuesta. Rolando. En relación con la medida del gobierno que más ha afectado a la población, bueno, han habido muchas medidas, ¿no?, que han afectado negativamente a la población en esta crisis sanitaria, pero yo creo que todas se pueden resumir en una sola, que fue el hecho que el gobierno hondureño ha puesto el mando o la gestión de esta crisis sanitaria en personas, en actores sociales, en instituciones que no son las adecuadas para manejar este tipo de crisis. ¿A qué me refiero? Bueno, digamos, si vemos los presupuestos, fueron transferidos no a la Secretaría de Salud, sino a inversiones estratégicas de Honduras, una dependencia del gobierno que está vinculada a los intereses empresariales. Viene siendo una especie de entidad para estas alianzas públicos-privadas. Inves lo que ha hecho los últimos años ha sido construir carreteras. Eso, ¿verdad? La otra institución también que ha recibido funciones, ¿no?, de gestión de una crisis de salud ha sido el ejército. El ejército se puso a cargo de los hospitales móviles, de su traslado, de su instalación. Entonces, eso creo que ha afectado mucho, ¿no? Porque los hondureños nos estamos quejando desde hace meses, desde el inicio de la epidemia, de una serie de medidas, de desaciertos, pero yo creo que todos estos desaciertos se deben a que las personas que están al mando no son las más adecuadas, las más capaces para el manejo de la crisis sanitaria. Entonces creo que de ahí también se deriva un montón de situaciones como la misma corrupción, ¿verdad? Porque Inves es una entidad que ha estado vinculada a muchas tramas de corrupción, no ahorita, sino que desde antes, y el hecho de pasar todos los presupuestos o la mayoría de los presupuestos a Inves, eso, o sea, darle un cheque en blanco, imagínense, a un estafador, ¿verdad? Eso entonces creo que sería como la medida que más ha afectado, ¿no?
el hecho de que no se ha incorporado de manera integral a los sectores que conocen o que están más capacitados para el manejo de una crisis sanitaria, como el Colegio Médico de Honduras o la misma Secretaría de Salud, ¿no? Que ha tenido un papel bastante secundario. La reacción de la población y los partidos políticos opositores, la movilización social en estos momentos, cuando se restringen tantas libertades individuales, es bastante difícil. No esperemos manifestaciones como en una situación más normal. Sabemos que muchas personas no participan en las movilizaciones que se han convocado por diversas razones, ¿no? Está la misma restricción que impone el gobierno para el control sanitario. Está el temor del contagio también. Hay que ser claros en esto, ¿no? Que todos tenemos miedo hasta cierto punto, ¿no? En distinto grado también de contagiarnos. Entonces, estas movilizaciones adquieren otros tonos, otros espacios, ocupan otros espacios, y se ha visto mucho más que todo en las redes sociales, la viralización de mensajes, también lo que mencionaba, las pintadas, ¿no? Que se han pintado varios mensajes en vías públicas en contra de los actos de corrupción. Y así las manifestaciones multitudinarias, eso pues casi no se ha visto. La mayor parte de manifestaciones reúnen grupos pequeños de personas. Los partidos políticos, el principal partido político opositor es Libre, Libertad y Refundación. Hasta ahora ha tenido un papel, pues, yo diría que bastante marginal, porque se ha convertido... este partido nació de un movimiento social, ¿verdad? Sabemos que hay mucha diferencia entre un partido político y un movimiento social. Y ahora tiene un contorno más de partido político. Hubo un momento en que estaba en esa transición y había una mayor agitación, ¿verdad?, por parte de sus militantes. Ahora notamos que no, que se ha reducido más al espacio del Congreso Nacional, lo cual tampoco es pecado, ¿no? Los partidos políticos, esa es su función, ¿no? Y la oposición se ha dado más entonces en esos espacios del Poder Legislativo, y muy poco en lo que es la agitación política entre los otros sectores de la sociedad. Yo solo quisiera comentar, bueno, lo de las élites. En el caso hondureño, que conozco, ha tenido las élites un papel muy importante para entender todos estos fenómenos de la corrupción, ¿no? Y del autoritarismo. ¿Por qué? Porque los últimos años han estado marcados por un cambio del perfil de la élite hondureña, que se ha vuelto mucho más transnacional. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás a diferencia de otras élites, no está afincada en intereses muy nacionales, porque es una élite más financiera, vinculada a los sectores bancarios, ¿verdad? Y sabemos que estos, pues, son parte de complejos transnacionales. Y yo creo que lo del narcotráfico entonces no es casualidad también que se haya establecido con tanta fuerza en la élite dominante hondureña, ¿no? Porque el hecho de estar muy vinculada a los sectores financieros y que esto sea uno de los elementos claves para entender cómo funcionan también las redes transnacionales del narcotráfico y el lavado de activos, entonces hace que la situación hondureña quizás tenga algunas particularidades. No se han hecho estudios últimamente sobre las élites de los últimos 20 años, digamos. No sabemos exactamente en términos ya con nombres y apellidos, cuáles son los nuevos actores que tenemos ahorita en relación a los que existían quizás hace unos 30 años, pero sí sabemos que se han dado cambios a nivel estructural por el tipo de actividades económicas, ¿no? Que se han ido ocupando más espacio, como las que les mencionaba de los bancos. Y por último, ya solo me gustaría, alguien puso ahí cuáles serían los mayores efectos sociales de la pandemia. Aquí hablamos de la economía, no de la política, pero no hablamos de otra área que, bueno, hay muy poco tiempo, ¿no? Eso lo explica también, que yo creo que son los efectos culturales, ¿no? Que esos se están viendo actualmente, los estamos viviendo incluso. Y entonces estamos notando que hay un cambio hasta en el comportamiento de las personas, ¿no? Yo creo que ahorita ya nadie está dispuesto a dar abrazos, ¿verdad? Darse la mano. Ya estamos adquiriendo ese tipo de costumbres y que no sé si van a prevalecer mucho tiempo. Es posible que sí, es posible que no. Pero que estamos viendo entonces que hay una serie de cambios en los comportamientos de las personas. También ya en la cuestión del discurso, ahora hablamos más de la salud, hablamos más del bienestar, de los cuidados, de la alimentación.
que creo que también son cambios, ¿no? que hay que considerar que trae esta epidemia, aparte de los económicos y los políticos que hemos mencionado. Y bueno, con esto creo que más o menos, no sé si contesto lo más concreto que me habían preguntado. Muchas gracias, Rolando. Muy buena intervención, una muy buena síntesis nos has hecho con todas las preguntas y los comentarios que se han realizado. Voy a darle la palabra a Patricia Alvarenga y de paso leo un comentario de Mélida Velázquez de Tegucigalpa, que ella quisiera como que comentaras un poco más la situación de la pandemia en Costa Rica. Patricia. Que comentaran la situación de la pandemia, ¿en qué sentido? Pues ella lo pone de forma general, entonces supongo que lo que quisiera saber qué está pasando acá en Costa Rica con respecto a la pandemia, supongo que las medidas del gobierno, la respuesta de las personas. Sí, bueno, creo que la respuesta del gobierno y de la sociedad civil son comparables, aunque son distintas en los países centroamericanos, ¿verdad? En un inicio, pues el gobierno tanto de Guatemala, Honduras, El Salvador, con la excepción de Nicaragua, y el gobierno de Panamá ensayaron el distanciamiento social, la clausura de los negocios, la clausura de todos los espacios públicos como mecanismo de lucha contra la pandemia, y Costa Rica no fue excepción. Sin embargo, yo creo que ahora todos nuestros gobiernos están apostando por la apertura porque realmente ya la economía no da, los niveles de desempleo han crecido impresionantemente y esta situación no se va a resolver tan pronto como se esperaba en un inicio. Es decir, también en Costa Rica ha habido toda una serie de ensayos frente a una situación desconocida, inesperada, y que no sabíamos cómo actuar, sino que lo hicimos siguiendo ejemplos de otros países del mundo. Ahora, en relación con la legitimidad del gobierno costarricense en estos tiempos de pandemia, en un primer momento, como lo señalé, parecía que se afirmaba su legitimidad. Sin embargo, rápidamente, en estos momentos de crisis, como les decía, la historia se acelera y toma rumbos inesperados muy rápidamente. El gobierno costarricense se deterioró considerablemente. Hubo fallas grandes también relacionadas con casos de corrupción, no a los niveles de Honduras o a los posibles niveles de El Salvador, ¿verdad? Que no lo conocemos muy bien porque ahí no ha habido, pero sí casos sospechosos de corrupción en la Caja del Seguro Social, que creo que eso deterioró bastante la imagen del gobierno, porque esta imagen se había sostenido por el sistema de salud, porque el sistema de salud costarricense es mucho más sólido, digamos, que los sistemas de salud del resto de Centroamérica. Pero frente al aumento desproporcionado de los casos, frente a un sistema de salud que tiende a estar cada día más cerca del desborde, y frente a errores y casos sospechosos de corrupción dentro del sistema de salud que están afectando directamente al personal de salud, ¿verdad? Porque tiene que ver con el equipo utilizado para protegerse del COVID. Eso también ha deteriorado muchísimo la imagen del gobierno. Y nosotros pues tendremos elecciones, pero todavía están un poquito lejos. Las elecciones van a ser en el 2022, ¿verdad? Pero no sabemos qué irá a pasar. A mí lo que me preocupa es que las fuerzas más ligadas a los fundamentalismos religiosos, ¿verdad?, de los cuales no hemos hablado y me parece que se están fortaleciendo en estos momentos de crisis,
van a tener una importancia significativa de nuevo en estas elecciones. Yo quería hacer una pequeña reflexión sobre el autoritarismo y la ciudadanía. Es que pensando en la historia de Centroamérica, en la historia contemporánea de Centroamérica, lo que estamos viviendo ahora, pero también esa historia que hemos vivido en el siglo XX, yo creo, perdón por lo que voy a decir, pero creo que los márgenes de nuestra ciudadanía para enfrentar el autoritarismo han sido muy limitados. ¿Cuál es el ejemplo más exitoso? La Revolución del 44 en Guatemala. ¿Pero qué pasó en la Revolución del 44 en Guatemala? Bueno, que el ejército apoyó a la ciudadanía. En El Salvador en el 44, bueno, todo el mundo se levantó y fue impresionante. Martínez se tuvo que ir, pero no hubo los cambios que la ciudadanía esperaba entonces. Y el autoritarismo debilita considerablemente a la ciudadanía. Tiene ese poder porque recurre a los sistemas clientelares. Veamos, por ejemplo, el caso de Guatemala. Bueno, es que si tenemos el dominio de las políticos, de los pastores, de las iglesias neopentecostales, ya hay una clientela electoral significativa, incluso para ganar unas elecciones. ¿Y por qué tenemos ese dominio? Porque para que haya una ciudadanía sólida, consciente, que pueda dar la lucha en contra del poder, esta ciudadanía tiene que tener autonomía, tiene que tener posibilidades de construirse a sí misma. Y cuanto más autoritarismo tenemos, más sumisión existe y más difícil se hace la lucha en contra de ese autoritarismo. Bueno, y finalmente, yo no sé si tengo tiempo, pero quería referirme a lo de las migraciones, a la pregunta sobre las migraciones y los migrantes deportados que mencionó Carlos Gregorio, para señalar cómo en estas crisis también se da una... Se abren nuevas dimensiones para construir alteridades, ¿verdad? O para reforzar las alteridades ya existentes. Por ejemplo, en el caso de los migrantes deportados, muchos de estos migrantes vinieron, como lo dijo Carlos Gregorio, sin tener exámenes que garantizaran que no estaban contagiados con el COVID-19, y todo esto genera una actitud de rechazo de la sociedad frente a estos migrantes. Por otra parte, también en el caso de El Salvador, las medidas tomadas por Bukele para fortalecer la vigilancia, el control en las cárceles salvadoreñas, también genera apoyo, porque Bukele está luchando contra esas alteridades a las que les tememos. Y en el caso de Costa Rica, indudablemente, los migrantes nicaragüenses han sido vistos también como responsables del alto grado de contaminación, en un contexto en que nosotros tenemos ya movilizaciones de derecha en contra de las migraciones nicaragüenses. Y por otra parte, también las situaciones de estos migrantes han empeorado significativamente, ¿verdad? Porque ahora hay más mecanismos de control, se les impide la movilidad en las fincas donde laboran, y eso hace pues que estén más sometidos, digamos, al poder de los empresarios que los contratan. Bueno, eso es todo lo que quiero decir, y muchas gracias por escucharnos.
Gracias, Patricia. Teníamos una pregunta pendiente de cuál ha sido el papel de las élites en Honduras y El Salvador y, bueno, un poco ya Rolando nos dio la respuesta, así que vamos a escuchar en unos 3 minutos a Carlos Gregorio. Bueno, en el caso de El Salvador, me parece que desde el lado de la empresa privada, al menos en lo que son las gremiales más importantes, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ASI, ha habido mucha disposición, uno, a acatar las medidas tomadas por el gobierno. Obviamente eso genera una afectación económica importante, pero además de eso, han habido constantes llamados a dialogar, a discutir, a buscar caminos por los cuales conducir el proceso. No sabría decir hasta qué punto esa disposición se pudo haber traducido en acciones concretas, dado que desde el gobierno definitivamente no hubo esa disposición a hacerlo. Acá hay una razón muy sencilla. El actual presidente de la empresa privada es Javier Simán, que fue uno de los precandidatos a las elecciones presidenciales por parte de Arena. Y tiene bastante reconocimiento en el sector privado. Y en cierto momento el presidente la tomó contra Javier, ¿no? Es decir que Javier Simán es un tipo muy mesurado, muy cuidadoso en su discurso, nada confrontativo y sin embargo el presidente la tomó contra él. Entonces desde ahí se desbarató la posibilidad de dialogar con la empresa privada. Entonces, insisto, parecía que desde la empresa privada había disposición a colaborar, lo que no hubo fue la receptividad en la contraparte. Pero por otro lado, en determinadas ocasiones el presidente de repente publica, porque él es un fan terrible de Twitter, ¿no? Publica un tweet donde aparece reunido con personajes del más alto poder económico en El Salvador y dice, estamos negociando tal cosa. Entonces como que prefiere negociar con individuos y no con las gremiales. Eso es parte justamente de su estilo. Por lo tanto, esta falta de diálogo entre el gobierno y la empresa privada es simplemente el correlato de lo que está aconteciendo en el ámbito de lo político y definitivamente que va a dificultar mucho el futuro del país, porque acá no hay diálogos, acá lo que hay son monólogos por parte del presidente y bueno, quienes no los hayan sufrido han pasado, no han perdido mucho porque son realmente terribles. Es un orador pésimo y sin embargo ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Me quedo hasta ahí. Muchísimas gracias, Carlos Gregorio, Rolando, Patricia, por sus participaciones y por ponernos a pensar un poquito más en este tema de la pandemia a nivel centroamericano. Con esto vamos a concluir la actividad. Como síntesis, podríamos decir que la pandemia ha llevado al debilitamiento del Estado y de la institucionalidad democrática, que se ha visto amenazada por la corrupción, el narcotráfico y la restricción de libertades. Las manifestaciones sociales no son confrontativas en estos momentos, es decir, no suceden en las calles, más bien han tomado las redes sociales para canalizar todo el descontento social. Pareciera que las élites dominantes centroamericanas están sacando partido de esta desmovilización y la crisis económica también para reconfigurarse en el ámbito político y económico de nuestras sociedades. Queda abierto el debate para próximos encuentros, porque definitivamente es un tema que no se nos agota acá. Hubo un par de preguntas que no pudimos incluir, pero que las comentamos en el chat. Pues bueno, desde la maestría creo que se ha hecho un trabajo muy, muy importante para poder realizar estos conversatorios y desde nuestros espacios, desde nuestros
encierros poder compartir nuestras miradas acerca del tema. Así que muchísimas gracias por la participación a todos y todas, a nuestros panelistas, a nuestra panelista, y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy agradecido.